Hola jóvenes, hoy vamos a jugar el primer episodio de este proyecto, de este canal. Vamos a comenzar jugando, buscar hacer todas las campañas del Age, desde las clásicas hasta las más nuevas. Y vamos a comenzar por un clásico, de clásicos, la heroína de Francia principal, Juana de Arco. Así que vamos al primer escenario. 19 de febrero, cerca de Vaucouleurs. Esta mañana desperté con visiones de fuego y sangre. Las pesadillas se repiten más ahora que veo a mi amada Francia devorada por años de guerra. Caminaba por el campamento ignorando la nevada mientras contemplaba las heridas y la tensión de cada soldado bajo mis órdenes. Podía ver angustia en sus ojos. Fue entonces que vi a la doncella por primera vez. Nos dijo que se llamaba Juana, que era una campesina, que no sabía montar a caballo ni combatir, pero que iba a rescatar a Francia. Y con eso, las almas de los hombres volvieron a la vida. Su voz estaba llena de convicción. Todos escuchábamos cada palabra que pronunciaba. Yo había perdido mi fe, pero Juana no, y eso me bastaba. Juana pidió a nuestros maltrechos soldados que la llevaran a Chinon, donde se refugiaba el Delfín, legítimo heredero al trono de Francia. Los territorios que se interponen están repletos de enemigos y perderemos a muchas tropas. Conocemos bien a la muerte, pero por Juana la volveremos a ver. Ya, entonces muchachos, comenzamos a ver los objetivos. Una campaña, bueno, súper clásica, súper jugada en el Age. Yo jugué Age como casi toda mi vida, fue tal vez el primer juego que jugué en mi vida. Eso tal vez el Pokémon Platino, pero de Game Boy. Y, así que sobre todo quise comenzar como el inicio de este canal, de este pequeño proyecto, por lo menos con el Age. Tal vez no sea el juego más de moda, tal vez no sea el Hytale o, o los juegos que están más en el top, pero es lo que siento que es como lo más correcto para iniciar todo este proyecto. Bueno, vamos al juego. Juana de sobrevivir, bla bla bla, típico. Un escenario simple, inicial, esto es el que generalmente todos juegan después del tutorial de William Wallace. Lo principal que no se te muera Juana. Bla bla bla, eliminar, ya sí, lo típico. Ya. El convento ejército francés de Banculures. Tenemos que llegar hasta el Delfín. Bonjour, Sean. Mi compañero y yo la llevaremos al castillo del Delfín. No caeremos muertos en el intento. Soy John de Metz y te protegeré con mi vida. Ya vamos a reclutar las tropas del escenario. Siempre que hable estos diálogos durante todas estas campañas, yo me voy a quedar callado porque quiero que se escuchen bien. Oil, Pirax. Certes, Libet. Eres Juana de Arco. He escuchado lo que proclamas y creo en ti. Te seguiremos a Chinon. Esperen. Quizá necesiten arqueros para más adelante. Tengan cuidado más adelante. Nuestros enemigos, los ingleses, son numerosos y sus aliados borgoñeses duros de pelar. Además de valientes, debemos ser precavidos. No se activa el diálogo, miren. Un diálogo menor pero importante. Hay un nidal borgoñés al norte. Será mejor buscar otra ruta. Si van para allá, llegan a un punto muerto donde no pueden salir. Hay un castillo y con estas tropas te aniquila básicamente. Así que solo hay como un camino claro en este escenario. Vamos a bajar al sur, seguimos el camino y vamos a ver qué nos encontramos. Cuidado. Nos acercamos a una batalla. Quédense atrás para evitar el fuego cruzado. Otra derrota para Francia. De verdad espero que cambies el curso de la guerra, Juana de Arco.
Por un momento me había asustado, pensé que los arqueros venían a mí por suerte. Se supone que eso no debe pasar, pero ya me ha pasado que en el stage nuevo, en el actual Age, no el original, claro, todas las tropas hay programaciones que suceden muy bien, pero ya me pasó que las campañas a veces pasan ciertas cosas extrañas que ya me han arruinado un poco escenarios que iban muy bien. A ver, bueno, aquí hablándoles un poco del escenario, estamos ya cerca de la famosa guerra de 100 años, que en realidad no tuvo 100 años, pues fue como de 110 creo. Bueno, si llega a ver alguna persona con más conocimiento de la historia, cualquier cosa que diga mal, no hay problema en que lo corrija. Una guerra que no fue constante. No hay puente. Los ingleses lo habrán destruido. Tenemos que encontrar otra ruta hacia Sinón. Duró varias fases, hubo momentos de pausa, así que no es como que haya sido una guerra así brutal sin detenerse 100 años, sino que fueron... Que fait? Libé. ¿Bandidos robando a los pobres? ¿Qué ha sido de nuestra patria? Sino que fueron como muchas pequeñas guerras, se puede decir así, o enfrentamientos juntos. Si alguno se pregunta por qué no me hago tanta microgestión o me complico con esas cosas, porque de verdad siento que este escenario no merece tanto manejo tan fino. Ya con ir moviéndose así y estar atento a lo que va apareciendo en el mapa, uno puede sortear los problemas. Bueno, este camino nos va a llevar a una parte donde nos van a entregar unas tropas de refuerzo y artillería sobre todo. Vamos a seguir avanzando hacia arriba y ya van a saber por qué. Y la razón es que tenemos esta ciudad que hay que cruzar. Gana un ariete para atravesar estas murallas. Eso mismo dije, Bertrand. Eso mismo dije. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a esta parte del mapa, acabar con la ingente cantidad de lobos que hay en este mapa, la verdad, y recoger las tropas y la artillería que necesitamos. Es un escenario bastante fácil, la verdad, mientras Juana no sea focus, es fácilmente manejable. Tomen sus cosas, soldados. Seguiremos a Juana de Arco. Y nos llevaremos el ariete. Podría ser útil. Bueno, si se preguntan, ¿no? Ya ese puente, ya el mismo castillo que te advierten acá en el campamento. Por si alguien tiene la curiosidad. Ahora, hablando un poco más de este proyecto, mi objetivo va a ser intentar siempre grabar todas las campañas, tratar de pasarlas en máximo aproximadamente 1 hora. Algunos escenarios no se pueden pasar más de eso, pero eso va a ser como mi ideal, porque quiero mantener como un estándar de tiempo que sea cómodo para el que quiera ver los escenarios. Tampoco me considero un pro player ni nada, estamos jugando en moderado, porque más que intentar un desafío es más como de mostrar los distintos escenarios que tiene el Age. Libé. Certes. Certes. Aquí solo hay que esperar. Mucho no podemos hacer contra esos arqueros, la verdad, y este ariete aguantará lo suficiente para que crucemos. Un escenario bastante rápido, la verdad, simple. Al inicio de Juana, que provenía de la ciudad de Don Remy, no sé si se pronuncia así, teniendo solo creo que 15 o 16 años, súper joven. Tampoco sabía leer ni escribir, era una campesina. Vamos a limpiar esto.
Los franceses no entienden que deben rendirse. De quedarnos a destruir la torre no sacábamos nada, la verdad. Vamos a ir avanzando. Estamos contra Borgoña. Un dato muy interesante, que entre los varios tabús que tuvo que enfrentar Juan está el tema de usar armadura. No sé si para este escenario, pero históricamente hablando, se supone que le prestaban una armadura o algo por lo menos para protegerse durante la batalla. Y claro, la justificación que dieron los soldados que le acompañaban era el tema de que era necesario para su protección. Soldados borgoñeses por todas partes. Vamos deprisa al oeste hacia el río, así escaparemos. Lo importante aquí es embarcarse nomás. Rápidamente, se ignora el resto y nos vamos. Aquí uno no tiene que preocuparse de pelear porque se puede ganar, pero no vale la pena. Y para evitar algún jugador que quiera jugar a este escenario, por lo menos que yo recuerde, a menos que lo hayan cambiado, no hay ninguna entrada hacia arriba. Siempre sí o sí tienen que bajar hasta casi la altura del puente y desde ese punto hay un camino. Ah, bueno, me enfrentó ese problema de ocupar armadura. Por lo que yo sé o comprendo, se consideraba vestimenta de hombre. Pero se logró pasar como esa justificación con el tema de que, claro, era por un tema práctico de la guerra. Opa. Aquí cruzamos y aquí avanzamos tranquilamente nomás por el escenario. Estamos que terminamos. Un escenario súper corto, dura aproximadamente, creo que entre 15-20 minutos. Ok. Aquí está Juana, para los jugadores más clásicos, aquí está su Splatcher, el señor Metz y el señor Bertram. Bueno, si en los comentarios alguien sabe, siempre me pregunté si estos dos personajes después son históricos precisamente o si vuelven a aparecer. ¿Pretende dirigir al ejército francés? No he visto determinación como la suya en esta guerra. Muy bien. Juana la doncella contará con 6 soldados más. ¡Aquí vienen! ¡Fuego! Upa. Ya, listo. Se me había olvidado esa catapulta. Eso te puede arruinar cualquier campaña, especialmente con personajes. Ok. No observas, un disparo de catapulta bien puesto y se terminó el escenario. Por eso siempre hay que ir con cuidado. A veces a algunos les gusta, claro, ser más precavidos, mantener a los personajes especiales atrás. Y la verdad, no es mala estrategia. Por ejemplo, ya en el Mythology, eso se capea porque se pueden revivir. Porque claro, igual es un poco frustrante tener personajes especiales, que obviamente suelen ser más fuertes que los personajes normales, pero que no tienen... que claro, si mueren pierdes la campaña, así que al final esos... Si no, aunque, lo logramos. así es, se vuelven más una carga. Pero bueno, vamos a avanzar nomás y vamos a terminar este pequeño escenario. El delfín también era el rey, también conocido como rey Carlos, si no me equivoco. ¿Qué número? No sé. Eso ya está más allá de lo que me da mi memoria.
Ejército francés. Chinon. El castillo del delfín. Ohé. Certes. Oyel. El delfín les verá ahora. Y así terminamos este escenario. Facilito. Vamos a esperar a que se cargue el has ganado y vamos por la cinemática. Los pasos de Juana resuenan en el mármol del castillo. A su paso, los rollizos duques solo la miran y murmuran. El delfín parecía temeroso cuando ella le besaba los pies. Mi noble delfín, clamó. ¿Por qué Inglaterra reclama lo que es nuestro? ¿Por qué no lo han coronado rey de Francia? Los cortesanos murmuraban. El chambelán envenenaba los oídos del delfín con mentiras. Pero el delfín apartó al chambelán y fijó su mirada en Juana. Es tan alta como el hombre más bajo, pero tenemos que levantar la mirada para hablar con ella. No sé de qué habrá conversado el delfín con su salvador, pero era evidente que su majestad era un siervo más, como todos nosotros. Bueno muchachos, con eso terminamos ya el primer escenario de la campaña Juana de Arco. Espero que les haya gustado este primer episodio también de todo el canal. Vamos a ir sacando todas las demás campañas lo más rápidamente posible. Vamos a buscar todas las campañas. Los juegos RTS son de mis favoritos, pero yo la verdad no me cierro a ningún género en ese sentido. Así que a la medida que vayamos terminando juegos, vamos a ir viendo opciones y ahí viendo qué se va formando en este pequeño proyecto. Así que eso es todo por hoy muchachos, cuídense mucho.